Lección 22. El Evangelio traspasa las fronteras. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Estos niños pertenecen a diferentes lugares de todo el mundo. ¿Ustedes creen que puedan ser salvos? Los judíos pensaban que el Señor solo los podía amar a ellos, pero eso no es verdad. La siguiente historia la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al 48. Hoy hablaremos de Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra del Señor que Cornelio vivía en Cesarea y que era un centurión consciente de la grandeza de Dios, devoto, honesto, generoso y sincero. Además, adoraba al Señor y le gustaba mucho ayudar a la gente. Incluso algunos judíos lo estimaban. Hay muchas personas en el mundo que son buenas, pero ser bueno, portarse bien, no decir groserías, no envidiar lo que tiene el otro, no mentir, no robar, no faltarle al respeto a papá o a mamá, ser obediente o ayudar a los demás, no es suficiente para ganarse una eternidad con Dios. Este era el caso de Cornelio. No era suficiente que fuera un hombre bueno. Él necesitaba una experiencia personal con Cristo. Es por eso que el Padre le permitió que tuviera una visión en la cual un ángel le decía que debía de ir a buscar a un hombre llamado Pedro, que estaba en la ciudad de Jope. Era muy importante que él fuera a buscarlo, porque Pedro le diría lo que debía hacer. Cuando terminó esta visión, Cornelio envió a 2 de sus criados para que trajeran al apóstol. Y junto con ellos mandó a uno de sus soldados para que los acompañara. Pedro se encontraba a unos 50 kilómetros de distancia, pero esto no fue un obstáculo. Cornelio mandó a sus siervos, sin importar si llegaban al día siguiente. Era urgente que viniera con Cornelio. Era el Espíritu Santo quien guiaba a este centurión. Dios siempre nos prepara para enfrentar lo que está por venir. Así sucedió con Pedro. El Señor le habló antes de que llegaran los mensajeros de Cornelio. Ese día, Pedro estaba en la casa de Simón, el curtidor, y él tenía mucha hambre. Pero mientras él esperaba que le prepararan y le sirvieran de comer, él tuvo una visión. Dice la palabra de Dios que vio caer del cielo un lienzo que contenía animales de 4 patas y reptiles. Entonces escuchó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Esto lo encontramos en Hechos 10:13. El apóstol era judío y obedecía los mandamientos que Dios había dado en el desierto a través de Moisés. Y uno de estos mandatos prohibía comer aquella clase de animales que Pedro había visto. Él contestó que no haría tal cosa porque eran impuros. Sin embargo, la voz le contestó: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto lo encontramos en Hechos 10:15. Y esto sucedió 2 veces más. ¿Qué quería decir esta visión? De pronto llegaron los 3 mensajeros de Cornelio a buscar a Pedro. Mientras él pensaba lo que acababa de ver, el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres lo buscaban y que debía ir con ellos, porque el Señor los había enviado. Entonces Pedro los recibió y les preguntó por qué habían venido, a lo que ellos contestaron que Cornelio los había mandado. Cuando Pedro los escuchó, comprendió el significado de la visión. Dios le mostró
que no llamara impuros a aquellos que Jesús había aceptado, no importando que estos no fueran judíos. El Señor buscaba y amaba a todos, no solamente a los judíos. Juan 3, 16 y 17 nos dice así: por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga una vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús había muerto por todos, no solamente por los judíos. Fue entonces que el apóstol Pedro invitó a los soldados a hospedarse en la casa, demostrando así su aceptación, y al día siguiente viajó con ellos. Al llegar a Cesarea, Cornelio lo esperaba junto con sus parientes y amigos más cercanos, con gran expectación. Cuando nosotros compartimos del amor de Cristo, este mensaje viaja a la vida de otras personas que también le necesitan. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro les compartió lo que había visto. Dios lo había preparado, porque antes habría sido difícil que Pedro estuviera con gentiles. Pero ahora el Señor le había mostrado que no debía desechar a aquellos que había hecho suyos. Pedro nos da un ejemplo de que nosotros no debemos de discriminar a nadie, así sea una persona extraña, tal vez sea alguien que haya sido grosero con nosotros, una persona mala, tal vez alguien que sea chismosa o tal vez alguien que sea peleonero, etc. En la medida de lo que nosotros podamos, debemos compartir del amor de Cristo a todas las personas sin excepción. Cuando el apóstol Pedro entró a la casa, les contó las buenas nuevas de Jesucristo, y todos lo escuchaban con mucha atención. Y para su asombro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y entonces todos comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios. Pedro y sus acompañantes no podían creer lo que estaba sucediendo, el don del Espíritu Santo sobre los gentiles. Los oyentes creyeron la palabra que les predicaba, y cuando creyeron, entonces el Espíritu de Dios vino sobre ellos y hablaron otros idiomas. Esta fue la misma evidencia del aposento alto, y fue lo que convenció al siervo del Señor de que los gentiles eran dignos del Evangelio, al igual que los judíos. Y bueno, guiados por el Espíritu Santo, Pedro ordenó que fueran todos bautizados. Nosotros debemos hacer discípulos aquí y en el lugar donde nos encontremos, tal como lo ordenó el Señor. ¿De qué manera? Dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Debemos de enseñar la palabra, la cual usa el Espíritu Santo para convencer al pecador. Nosotros no podemos convencer a las personas, es el Espíritu Santo el que lo hace. No importa de dónde ni cómo sean las personas a las que nosotros les hablamos. Dios no rechaza a nadie. Muchas veces somos nosotros quienes lo hacen. Muchas veces nosotros somos quienes pensamos que como aquella persona está mal o anda en pecado o anda haciendo cosas que no debe de hacer, no merece tener a Cristo en su corazón. Es por eso que debemos de pedirle al Señor amor por los perdidos. Ocupémonos en sembrar la semilla de la palabra de Dios, orando en todo tiempo y esperando pacientemente la cosecha. Nosotros contamos con la ayuda de Dios. La pregunta es, ¿Dios cuenta con nosotros? Si estás dispuesto, di conmigo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Oramos al Señor.
Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por esta lección. Ayúdanos, Señor, a ser vasos útiles en tus manos. Ayúdanos a llevar tu palabra, que donde quiera que nosotros nos encontremos, nosotros podamos dar testimonio de que tú habitas en nuestro corazón. Ayúdanos a no discriminar absolutamente a nadie, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar a todos aquellos que están perdidos sin ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú quien dirijas nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios.